Hola amigos, nuevamente le damos la bienvenida a su canal preferido, Jospin Green. Carolina y yo complacidos de tenerlo nuevamente para compartir un tema que hoy más que nunca está presente en nuestra vida. Hoy vamos a hablar del cambio climático, de las consecuencias, de la importancia de las acciones que tenemos que tomar, y vamos a hablar también de esas grandes agrupaciones que se han creado alrededor del planeta para lograr que el cambio climático se detenga, que todas las acciones que hagamos sean orientadas a lograr ese objetivo. Quédate para que compartas hoy esta primera parte del cambio climático. Vamos a eso. Bienvenidos a Jospin Green. Sí, amigos, hay que entender que el cambio climático es una gran amenaza para la humanidad y en realidad para todos los seres vivos que estamos en este planeta. El cambio climático es una realidad, no son cuentos, no son fábulas. Está ya demostrado que viene ocurriendo desde hace algunos años el cambio climático, producto de las actividades que el hombre realiza en su día a día, de manera directa o indirecta. Hoy vamos a hablar en esta primera parte de esos importantes temas. Para el exsecretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el cambio climático representa el desafío definitivo y más importante de nuestra era. Algunas de las principales situaciones que se presentan cuando se habla de cambio climático es, primero, saber qué es el cambio climático, qué gases son los que contribuyen realmente a aumentar el cambio climático como consecuencia de aumentar el efecto invernadero. ¿Y qué es el efecto invernadero? ¿Y cuáles son las consecuencias del cambio climático? También es difícil saber cuál es el cambio de temperatura proyectado para este siglo y por qué estamos trabajando para evitar que ese aumento ocurra. Pero también cómo funcionan ese proceso de negociaciones internacionales sobre cambio climático. Negociaciones no solamente son en el punto de vista de las alianzas entre los países, sino también cómo se financian y de dónde salen los recursos para hacer esos proyectos, esas investigaciones, esas colaboraciones dentro y entre los países. Pero también hay otro tema: ¿qué opciones de adaptación y mitigación hay disponibles? Veremos más adelante qué es adaptación y mitigación en términos de cambio climático. De todos estos temas que hemos nombrado pues, en esta lista, vamos a estar hablando a lo largo de esta y de la siguiente presentación, tal como se lo he comentado. En el Acuerdo de París del año 2015, se estableció como principal objetivo lograr la neutralidad del carbono mediante el control total de la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. La absorción de los gases de efecto invernadero se logra a través de sumideros de carbono principalmente, pero hay que impedir la generación, porque ya en la atmósfera hay mucho gases de efecto invernadero y aunque dejáramos de emitirlos al día de hoy, su presencia en la atmósfera se mantendría por muchos años. Entonces hay que combatirlo desde dos frentes: desde la emisión y desde la absorción. Según algunos estudios, se han estimado que las máximas emisiones de CO2 que se toleran en la atmósfera
es de 840 gigatoneladas. En la actualidad, se estima que tenemos 530 gigatoneladas alrededor de la atmósfera en todo el planeta. Y según algunos estudios, la producción anual es de 10 gigatoneladas de CO2. Es decir, que si para la fecha de estudio del 2017 se estimó que teníamos 530 gigatoneladas y a la tasa de producción o de generación, que es de 10 gigatoneladas por año, lo que nos quedan son 30 años antes que superemos la barrera de los 840 gigatoneladas. Por eso el momento es ahora. El estudio se realizó en 2017. Para la fecha de grabación de este video han transcurrido 5 años. Es decir, que las acciones se deben tomar desde los dos frentes, tanto el control de las emisiones como la absorción. De lo contrario, ocurrirá el incremento global de la temperatura entre 1,5 o 2 grados, lo cual generará un desequilibrio en el comportamiento ambiental a nivel global. Hablemos de la temperatura y el efecto invernadero. Según los estudios, el Sol genera una cantidad de energía lumínica que entra a la Tierra, la cual se ha medido y son aproximadamente 343 watts o vatios por metro cuadrado. De eso, de esa cantidad total, se regresan a la atmósfera, son reflejados en la atmósfera aproximadamente 240 vatios por metro cuadrado, es decir, el 70% se refleja a la atmósfera. Un porcentaje llega a la Tierra, a la superficie de la Tierra, y se absorbe un 30% que queda en la Tierra. Como vimos en la anterior lámina, no toda la energía que se recibe se regresa a la atmósfera, porque hay una parte, ese 30% que se refleja, que se queda, producto de una capa que se forma en la parte superior de la atmósfera, que atrapa esas emisiones de calor que deberían salir, pero que no salen, ya que quedan atrapadas por una cantidad de gases que se generan bien en emisiones en las industrias, en las emisiones de los autos o transportes de cualquier tipo, terrestre, marítimo o aéreo, en las edificaciones, en las casas, y también por algunas emisiones que se generan por quemas forestales o de grandes extensiones de terreno, y también erupciones volcánicas en aquellos volcanes que permanentemente están activos. En esos procesos de combustión para la generación de energía en las industrias, en los autos, en las casas, se generan grandes cantidades de CO2, producto de que el combustible que se usa para esa generación de energía proviene de los combustibles fósiles, es decir, del petróleo, del carbón y del gas natural. Y en su quema o transformación para la generación de energía se generan grandes cantidades de CO2. Sumado a ello, hay otros gases que se van acumulando en la parte superior de la atmósfera, como el óxido de nitroso, el metano, CH4, los gases F o fluorocarbonados, pero también se acumula vapor de agua. Todos esos gases se van acumulando en la parte superior de la atmósfera y son los que generan ese efecto invernadero, que a su vez genera el incremento de calor y el cambio climático. Según Max Dillon,
de la Organización Meteorológica Mundial, hay 4 indicadores climáticos que son los que se monitorean para medir y para evidenciar la presencia del efecto invernadero y su consecuencia, que es el cambio climático. Uno de ellos es la temperatura global. En el año 2017 se registró el año más caluroso a nivel global. Entre el 2013 y 2017 fue la temporada más cálida que se ha registrado. Las mayores presencias de CO2 se registraron en el año 2016 con una concentración de 403 partes por millón. Se ha medido también otro indicador que es el calentamiento del océano y se ha determinado, se ha establecido que el mar es el que está absorbiendo el 94% de esa energía que queda atrapada en la Tierra, lo cual produce pues el derretimiento del hielo marino. Y el otro es el cambio en los patrones de precipitación. También son evidentes los cambios climáticos extremos por las fuertes olas de calor. En el último invierno ocurrió en Europa, pues son conocidas la cantidad de personas que fallecieron y los grandes incendios que hubo y por las altas temperaturas pues presentes a lo largo de todo el verano. Pero por otro lado, pues generan fuertes tormentas tropicales. Algunas se convierten en huracanes muy fuertes que van ya ocasionando los daños eh, conocidos por todos nosotros a lo largo de los años, pero ha ido cambiando su intensidad y ha ido cambiando también el recorrido de esas fuertes tormentas. Hemos llegado también a tener lluvias extremas de alta intensidad, gran cantidad de agua en poco tiempo y que genera el desbordamiento de los ríos, de los embalses y los principales sectores afectados por estos cambios son la agricultura, la salud y la generación de energía. En muchos casos debemos adaptarnos al cambio climático aplicando una mayor capacidad de adaptación. ¿Y qué es la adaptación? En la implementación de técnicas, de estrategias que permitan soportar esos cambios climáticos, sus efectos y las consecuencias que él genera en la humanidad. Tenemos que aumentar la resiliencia, que es la capacidad de superar todas estas situaciones negativas. Pero también tenemos que adaptarnos disminuyendo la vulnerabilidad. Los mayores riesgos están relacionados con la interacción de 3 situaciones, como lo son los peligros, la exposición y la vulnerabilidad. No son los mismos peligros en las diferentes regiones del planeta. En algunas regiones, las condiciones de huracanes, monzones, vientos fuertes, nevadas, temperaturas, lluvias, son diferentes, ¿no? Luego tenemos el término de exposición. La exposición es qué tan expuesto yo estoy como ciudadano o como ciudad a los efectos de esos peligros que anteriormente nombré. Y luego está la vulnerabilidad, como lo indiqué, es qué tan sensible soy yo a esos efectos que me producen esos peligros nombrados. La interacción de esos 3 elementos son los que establecen el riesgo que vive una sociedad. Por ejemplo, los riesgos no son los mismos para un pueblo o una ciudad ubicada
hacia el sur de África, debajo de la zona del Sahara, se expone una ciudad en Europa. Igualmente no es lo mismo que puede ocurrir en las islas del Caribe a lo que ocurre en Asia o en Australia. Entonces son diferentes los riesgos, producto de que la interacción de peligro, exposición y vulnerabilidad son diferentes para cada lugar. La mitigación está encaminada a combatir la causa y minimizar los posibles impactos del cambio climático, mientras que la adaptación analiza cómo reducir las consecuencias negativas del cambio climático y cómo aprovechar las oportunidades que se puedan originar. El tema de la adaptación es un tema que se tiene que planificar hoy día en todos los desarrollos que se hagan, viales, industriales, agrícolas, urbanísticos, todos. La fase de adaptación debe ser incluida porque las consecuencias del cambio climático y del efecto invernadero no van a parar a pesar de que debemos de generar los gases de efecto invernadero hoy. Hay que entender que hay tantos gases en la atmósfera que hay que retirarlos y frenar ese cambio. Pero antes que eso ocurra, hay que seguir adaptándonos para soportarlo. En cuanto a la mitigación, ya se ha identificado cuáles son las zonas o los sectores que deben ser atendidos porque son los que producen mayor huella de carbono o mayor generación de gases de efecto invernadero. El principal es la generación de energía con un 32%, el transporte en general con un 17% y las actividades agropecuarias con un 17%. Entonces, aquí están concentradas las principales generadores de gases de efecto invernadero, principalmente CO2. Pero aquí ocurre un dato muy curioso. Dentro de las ciudades, el 70% del consumo de energía ocurre tanto en los edificios como en los centros comerciales. Entonces ya identificando que los edificios y los centros comerciales son esa fuente generadora, debemos atacarlo de manera frontal, generando innovación tecnológica y otros cambios, pues, para que esa huella disminuya. Ya entendiendo entonces cuáles son los gases de efecto invernadero, cuáles son las principales fuentes que lo generan, cuáles son algunas de las consecuencias que nos producen y las dos técnicas básicas para atender la situación, como son la mitigación y la adaptación. Vamos a ver ahora cómo debe ser el proceder de las autoridades para cumplir con el objetivo de la carbono neutralidad. En primer lugar, pues los gobiernos nacionales deben honrar todos los acuerdos internacionales y empoderar a sus autoridades locales. Los gobiernos nacionales deben enfocar acciones principalmente en herramientas de regulación, generar normas que regulen y controlen la emisión de gases de efecto invernadero. Deben también trabajar con herramientas económicas y de mercado, con herramientas de sensibilización hay otros aportes que se deben hacer desde las empresas. En primer lugar, deben las empresas medir cuáles son las emisiones que genera y reducirlas. Aparte de reducirlas, en la empresa también deben compensar esas emisiones, posiblemente comprando bonos de carbono
para que se haga la compensación en otros lugares si ya ellos no la pueden hacer. También las empresas deben apoyar las políticas nacionales y regionales que hayan sido establecidas por los gobiernos eh, nacionales o locales y deben identificar ineficiencias energéticas dentro de sus organizaciones y proceder a corregirlas. También deben poner los dineros en fuentes renovables, es decir, las acciones de las empresas se deben incorporar en el mercado internacional en la fabricación o la investigación de técnica o de equipo que generen tecnología limpia. También deben apoyar las labores de divulgación, de comunicación. No solo es responsabilidad del Estado, también se debe trabajar en la empresa con su comunidad y llevarla fuera. Y obviamente también una estrategia muy importante es apoyar el transporte público mediante el incentivo hacia los trabajadores de que no usen sus vehículos, que usen los transportes públicos para disminuir las emanaciones. Hay algunas otras acciones que pueden hacer los individuos también, como es medir y reducir su huella de carbono, compensar apoyando proyectos nacionales. Unas veces hay proyectos del nivel central o local que la ciudadanía puede apoyar, debe estar al pendiente en comunicación con la ONG y con las instituciones del Estado que realizan esos trabajos. Deben hacer acción civil, es decir, apoyar a los líderes locales que luchan por ambientes limpios, por disminución de gases de efecto invernadero. Deben motivarlos y apoyarlos para que lleguen a ocupar los puestos desde donde pueden tomarse decisiones importantes. También deben exigir y apoyar acciones por parte del Estado y de las empresas en la zona, aplicar y promover las buenas prácticas ambientales, que ya le hemos nombrado mucho en nuestro video, involucrarse como voluntariado en alguna de esas actividades. Algunos ejemplos de políticas innovadoras que se han dado a nivel del mundo, producto pues de la toma de conciencia y del compromiso y de honrar esos acuerdos internacionales, ha sido Irlanda, que no invierte en combustibles fósiles desde el año 2018. La India emitió unas regulaciones donde suspende el uso del plástico de un solo uso. Está prohibido ese plástico. El plástico de un solo uso es cuando tú vas al supermercado, compras algo, va a la bolsa, llega a tu casa el producto y la bolsa la desechas. Eslovaquia eliminará el uso de carbón para el año 2023, es decir, que para el próximo año la generación de gases de efecto invernadero generado por el carbón en Eslovaquia desaparece. Dinamarca también hace su aporte. Para el 2030 espera reducir el 70% de la generación de gases de efecto invernadero. Estos son solamente 4 ejemplos, pero hay muchos ejemplos de decisiones políticas innovadoras tomadas por los gobiernos centrales y que permean pues a los gobiernos regionales, a las instituciones del Estado, a las comunidades y a las industrias que están en cada una de esas regiones. Como vemos, pues el cambio climático está ocurriendo. Son muchas las cosas que se pueden realizar, aparte de las colaboraciones individuales. Debemos nosotros, ciudadanos, apoyar a los líderes, exigir a nuestros gobernantes, exigir a las industrias, a los centros de trabajo donde estamos nosotros, exigirles que se monten todo en esta ola que va a permitir lograr los cambios que se requieren para detener el cambio climático. Para la fecha de grabación de este video, eh, y yo estando en Argentina, tuve
la oportunidad de virtualmente asistir a la reunión, a la cumbre del Grupo C40, conformado por los alcaldes de las principales ciudades del planeta, quienes hablaron de sus avances y de sus tecnologías y de sus compromisos en pro de disminuir el cambio climático. Hubo experiencias muy interesantes. Varias eh, autoridades comentaron de sus avances, de sus acuerdos, de los logros que no son del conocimiento público global, pero que evidencian un compromiso claro para generar cambios, cambios que son requeridos, ya que, como siempre lo decimos, el momento es ahora. Uno de los frentes de lo que se habló en esa reunión es la comunicación, llevar a todas las personas o a la mayor cantidad de personas esta información, ya que el conocimiento nos da poder. Nosotros, Jovin Green, lo hemos venido mencionando, nos hemos convertido en un medio de difusión y comunicamos libremente, abiertamente a todo público sobre estas situaciones. Le voy a dejar acá en la descripción del video los enlaces para que vean las reuniones, los acuerdos, las exposiciones que ocurrieron en el mes de octubre en esa reunión del grupo C40 acá en Buenos Aires, Argentina. Bueno, y ya estamos llegando al final de la grabación. Y antes de despedirnos, pues queremos darle las gracias por estar siempre presentes en nuestro video. Le agradecemos que se suscriban a nuestro canal, que nos premien con su like, que comenten y, muy importante, no olviden compartir. Nos vemos la próxima semana, donde estaremos hablando de la segunda parte del cambio climático. Chao.